25 de noviembre, ese día que la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1999, en diciembre, como el día dedicado a reflexionar sobre la violencia que sufrimos las mujeres alrededor del mundo, física, psicológica, sexual y económica. La violencia es la peor de las discriminaciones que sufrimos las mujeres. De todas las discriminaciones, esta violencia física, sexual, psicológica, económica, que nos ha azotado como una pandemia desde hace muchos siglos, es un fenómeno que sigue presentándose cada día en nuestras vidas. En esta ocasión, esta reflexión, este compromiso, este análisis, se hace en un marco muy especial, que es el de la pandemia del COVID-19. Es absolutamente increíble lo que al mundo y a nuestra región y a nuestros países ha ocurrido con esta pandemia, que nadie sabe bien cómo empezó y nadie sabe, qué es lo peor, cómo va a terminar. En el marco de esta pandemia, todas las violencias, todas, se han exacerbado contra nuestras sociedades. Bienvenidas y bienvenidos al módulo 4 del curso básico sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los derechos humanos de las mujeres. En este módulo nos introduciremos en la temática de violencia contra las mujeres. Muy buenas tardes. Vamos a desarrollar 7 temas que nos parecen fundamentales. Violencia de género, violencia sexual y sus elementos, violencia de la mujer, contra la mujer como tortura, otras formas de violencia contra las mujeres, las debida diligencia que tienen los estados para erradicar la violencia contra las mujeres y la debida diligencia para erradicar la violencia contra las mujeres por actos cometidos por particulares, violencia de género y acceso a la justicia. Vamos a iniciar entonces con el tema de violencia de género. Como sabemos, en el sistema interamericano tenemos la Convención de Belém de Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y en el marco de Naciones Unidas tenemos la Convención CEDAW, por sus siglas en inglés, que es la Convención contra la Discriminación de la Mujer. Entonces, vamos a ver cómo los principios consagrados en la definición de violencia contra las mujeres, que está en la Convención de Belém de Pará, se ve reforzada por la definición de violencia que emitió el Comité CEDAW, que es el órgano creado por esta Convención de Naciones Unidas para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por los estados. El Comité CEDAW ha establecido que la definición de la discriminación comprendida en la Convención CEDAW comprende la violencia contra las mujeres en todas sus formas y estableció en su recomendación número 19 que la violencia contra las mujeres se refiere a los actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de libertad. La violencia contra las mujeres puede contravenir disposiciones de la Convención sin tener en cuenta si se hablan expresamente de violencia. Violencia de género. Ya habíamos hecho mención sobre un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2019 sobre violencia y discriminación contra las mujeres, niñas y adolescentes. En este informe de la Comisión Interamericana se señaló que a pesar de que hay un reconocimiento formal y jurídico de los estados de la igualdad, no discriminación y condena a la violencia de género, la violencia contra las mujeres constituye un desafío prioritario y que existe una gran brecha entre la gravedad
y la prevalencia del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que ha podido constatar que en muchos países de la región existe un patrón de impunidad sistémica en los procedimientos judiciales y en todas las actuaciones relacionadas en casos de violencia contra las mujeres. La mayoría de los casos donde las víctimas son mujeres que han sufrido violencia no son formalmente investigados, juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia en el hemisferio. Así lo dijo la Comisión Interamericana en su informe. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Campo Algodonero, que ya hemos visto anteriormente y que fue el primer caso centrado en violencia de género y donde la Corte habló por primera vez también sobre estereotipos de género y su papel en los casos de violencia contra las mujeres. La Corte en este fallo emblemático definió como una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que no son o no deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente. Esta es la definición que la Corte dio sobre los estereotipos de género. Sobre violencia de género, tal y como habíamos mencionado anteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero desarrolló por primera vez qué debemos entender por estereotipos de género y el papel que juegan en los casos de violencia contra las mujeres. La Corte definió estos estereotipos de género como esa preconcepción de atributos o características que se le dan a los hombres y a las mujeres respectivamente. La Corte Interamericana, en el caso Campo Algodonero, destacó la gravedad de los estereotipos de género cuando son llevados a cabo especialmente por las autoridades estatales. Y agregó que la creación y uso de estereotipos se convierte en una causa, pero también en una consecuencia de violencia de género en contra de las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Campo Algodonero señaló que la violencia de género constituye una barrera al ejercicio de los derechos humanos cuando son llevados a la práctica por las autoridades de los sistemas de justicia, pues son ellos quienes deben justamente proteger los derechos de las personas. Y si son ellos los que las violentan, se va creando esa impunidad que persiste en nuestros países. Sobre violencia sexual y sus elementos, como hemos visto, el primer caso donde la Corte hace un análisis desde una perspectiva de género fue el caso del penal Castro contra Perú, donde a través de un operativo ya denominado Mudanza 1, entraron las Fuerzas Armadas al penal y murieron 42 internos, hirieron a 175 y sometieron a otros 322 personas a un trato cruel, inhumano y degradante. Entonces, en este caso que como les señalo, es la primera vez que la Corte hace un análisis desde perspectiva de género. En el caso del penal Castro contra Perú, la Corte señaló que los hechos también se referían al trato cruel, inhumano y degradante que sufrieron las víctimas, no únicamente durante el operativo Mudanza 1, sino también con posterioridad. La Corte también dio por probado que los ataques iniciaron en el pabellón que era ocupada por las mujeres que estaban privadas de libertad y donde incluso había mujeres embarazadas. La Corte analizó en esta sentencia emblemática
el alcance y las consecuencias del delito de violencia sexual sufrido por mujeres que están bajo la custodia del Estado. En este caso penal Castro contra Perú, la Corte Interamericana señaló que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Y la Corte se refirió a la obligación que tienen los estados de actuar con base a la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres, para determinar la responsabilidad de los estados en caso de haber fallado en la investigación y sanción de las personas responsables. En el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, la Corte señaló que la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres, cuyas consecuencias incluso trascienden a la persona de la víctima. La violencia sexual, la violación sexual de las mujeres les afecta en su integridad, tanto física como psíquica, emocional, pero también trasciende a la víctima, a sus familiares y a la sociedad con el mensaje que le estamos transmitiendo. La Corte señaló que la violación sexual de una mujer que se encuentra privada de libertad o bajo la custodia de un agente del Estado es especialmente grave y reprobable, ya que la víctima se encuentra en una situación de desventaja y la autoridad en una situación de poder, señaló la Corte. El caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco se refiere a unos hechos ocurridos en el 2006, cuando distintas fuerzas de seguridad, tanto la Policía Municipal, la Policía Estadual y la Policía Federal Preventiva, realizaron unos operativos para reprimir unas manifestaciones. En el curso de estos operativos fueron detenidas 11 mujeres y durante su detención, mientras eran trasladadas e ingresadas al Centro de Readaptación Social, fueron sometidas a distintos tipos de violencia. Fueron golpeadas, manoseadas, sometidas a insultos sexualizados, fueron maltratadas y amenazadas de muerte, y algunas sufrieron violación sexual al momento de su detención. Otro tema que nos gustaría tratar es cómo la violencia contra las mujeres también es tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fernández Ortega y otros contra México, que es un caso que se refiere a una mujer indígena que tiene 25 años al momento de los hechos, estaba casada y tenía 4 hijos. Y estando en su casa, llegó un grupo de 11 militares para que llegara a identificar algunas personas que ellos le estaban enseñando unas fotos. Ella fue tirada al suelo, fue golpeada y uno de los militares la violó sexualmente mientras otros militares observaban. El Estado no hizo la debida diligencia para investigar y sancionar a las personas responsables de los hechos y nunca las actuaciones judiciales tuvieron éxito. Aquí la Corte Interamericana no solamente toma a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Y señaló que para que un acto sea considerado tortura, debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, que sea intencional. En segundo lugar,
que cause severos sufrimientos físicos o mentales. Y tercero, que se cometa con un determinado fin o propósito. ¿Cómo podrían definirse los sufrimientos severos físicos o mentales? Ahí la Corte señaló que podría ser la duración del sufrimiento, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, también los efectos físicos y mentales que pudieron causar, las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, entre otras circunstancias. Sobre la forma de esta violencia contra las mujeres para considerar la tortura, la Corte lo examinó en el caso Rosendo Cantú y señaló que un acto de tortura puede ser perpetrado tanto mediante actos de violencia física como también actos que produzcan en la víctima un sufrimiento psíquico o moral agudo. La violación sexual, señaló la Corte en el caso Rosendo Cantú, es una experiencia sumamente traumática y que tiene consecuencias severas y causan un gran daño físico y psicológico, y que además dejan a la víctima humillada física y emocionalmente. Y que estas son situaciones muy difíciles de superar con el paso del tiempo, a diferencia de lo que acontece en otras experiencias traumáticas. Es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de las víctimas, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas. Y las mujeres víctimas de violación sexual también experimentan severos daños y secuelas psicológicas e incluso sociales. Cuando se cometen con determinado fin, vimos que es una de las 3 características para ver si esta violencia podría considerarse como tortura. La Corte ha considerado que la violación sexual, al igual que la tortura, persiguen entre otros fines el de intimidar, degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. Entonces vemos cómo esta violencia expresada por la violación sexual que sufren las mujeres debe también ser considerada como tortura. En el caso Rosendo Cantú contra México, la Corte consideró que una violación sexual puede constituir tortura aun cuando exista en un solo hecho o ocurra fuera de las instalaciones estatales, ya que los elementos objetivos y subjetivos califican un hecho como tortura y no se refieren a la suma de hechos ni al lugar donde los actos se realizan, sino a la intencionalidad, la severidad del sufrimiento y la finalidad del acto, como habíamos visto. También, como en los casos de las masacres que lamentablemente se han dado en varios países de la región latinoamericana, se ha evidenciado casos de violencia contra las mujeres como tortura. En el caso de El Mozote y otros lugares aledaños contra El Salvador, que fueron unos hechos que se dieron en 1981 durante el conflicto armado salvadoreño, y donde las Fuerzas Armadas, apoyadas por la Fuerza Aérea, atacaron al caserío El Mozote y 6 caseríos aledaños. En este operativo, que era supuestamente una operación contra insurgente, pero donde se atacó a población civil, resulta en el asesinato de alrededor de 1,000 personas y casi la mitad eran niños y niñas. En este caso, el caso del Mozote contra El Salvador, la Corte señaló que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo que sufren las víctimas. Además, que la violación sexual, al igual que la tortura, persigue, entre otros, los fines de intimidar,
degradar, humillar, castigar o controlar a la persona que la sufre. Y para calificar una violación sexual como tortura, deberá atenerse a esa intencionalidad, la severidad del sufrimiento y la finalidad del acto, tomándolo las circunstancias específicas de cada caso. En el caso del Mozote, la Corte señaló que durante los conflictos armados, las mujeres y las niñas enfrentan situaciones específicas de afectación de sus derechos humanos y libertades fundamentales, como lo son los actos de violencia sexual, la cual en muchas ocasiones también es utilizada como un medio simbólico para humillar a la parte contraria, para humillar a la sociedad o como un medio de castigo o de represión. En otro caso emblemático, el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil, el Estado reconoció las conductas perpetradas por agentes públicos durante dos incursiones policiales que se hicieron en esta favela y donde fallecieron 26 personas y donde también hubo violencia sexual de 3 personas, 2 de ellas menores de edad. En este caso, la Corte señaló que es indispensable que los estados actúen con diligencia para evitar actos de tortura, tomando en cuenta, por otra parte, que la víctima suele abstenerse por temor a denunciar a los hechos, sobre todo cuando ésta se encuentra privada de libertad y bajo custodia del Estado. Si una persona está privada de libertad y sufre estas violaciones, es muy difícil que tenga el valor de poder denunciarlas porque está en una situación de desventaja donde la autoridad está en una situación de poder. Las autoridades judiciales les corresponde el deber de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditarse donde se alegue que ha habido actos de tortura. También en el caso que ya habíamos visto de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en esta sentencia las obligaciones generales que se derivan del artículo 5 y 11 de la Convención Americana son reforzadas con otros 2 tratados interamericanos, es decir, la Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención de Belém de Pará contra la violencia de la mujer. O sea que en este caso la Corte Interamericana utilizó estos 3 tratados regionales para poder fundamentar su sentencia. La Corte señaló que el artículo 7 de la Convención de Belém de Pará instituye deberes a los estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y que los estados deben adoptar medidas integrales con debida diligencia en caso de violencia contra las mujeres, contar con un marco adecuado jurídico de protección, con una aplicación efectiva de las normas vigentes y con políticas públicas de prevención. Y además, con políticas y protocolos que permitan actuar a las autoridades y operadores judiciales de una manera eficaz ante las denuncias. También tomó en consideración los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana contra la Tortura, ya que éstas refuerzan la prohibición absoluta de cualquier acto de tortura y las obligaciones de los estados para prevenir y sancionar cualquier acto o intento de tortura en el ámbito de su jurisdicción interna. En el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, la Corte señaló
que la violación sexual, dada su naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales, y por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre los hechos. La Corte ha señalado en esta sentencia que hay muchísimos casos donde las autoridades estatales, en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, le dieron un peso excesivo a la ausencia de evidencia física, la cual resulta grave, señaló la Corte, teniendo en cuenta que en gran medida la ausencia de dicha evidencia se debió porque las autoridades actuaron de manera negligente luego de iniciar las investigaciones. Pasaremos al punto 4 del módulo 4 sobre otras formas de violencia contra las mujeres. Hemos visto algunas formas de violencia y la Corte también ha desarrollado jurisprudencia sobre el tema de inspecciones vaginales, de conflictos armados, como ya vimos en el caso del Mozote, de mujeres embarazadas, de violencia obstétrica, de violencia hacia mujeres privadas de libertad y también violencia ejercida por autoridades educativas. Vamos a iniciar unos de estos puntos para continuar posteriormente en el módulo número 5. Sobre las inspecciones vaginales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición que se conoce como el caso X y Y contra Argentina, donde las autoridades penitenciarias tenían la práctica de realizar revisiones vaginales a todas las mujeres que deseaban tener contacto con una persona privada de libertad. La señora X y su hija, que tenía 13 años, se vieron obligadas a someterse a estas revisiones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró que las inspecciones vaginales de rutina que se practicaban en los centros de detención para visitar a un miembro de la familia que estaba privado de libertad violaba varios derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre ellos, la falta del respeto a un derecho y a un tratamiento humanitario, el derecho a la integridad física, el derecho a la privacidad, el derecho a la familia y los derechos de los niños, en este caso de la niña. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre el tema de las inspecciones vaginales. En el caso penal Castro contra Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia consideró que una inspección vaginal por medio de dedos realizados a una detenida, efectuada de manera abrupta por varios guardas encapuchados, correspondía a la definición de violación y que ese tratamiento es suficientemente severo para constituir un acto de tortura. En el tema de los conflictos armados, además del caso que vimos sobre la masacre del Mozote y otras aldeas contra El Salvador, también en el caso de la masacre de las 2 R's en Guatemala, masacre que ocurrió en 1982 cuando un grupo élite conocido como Caibiles llegó al parcelamiento 2 R's en el departamento de Petén y donde varias personas fueron asesinadas, más de 251 personas, y además hubo violencia hacia las mujeres en esta masacre. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos rescató lo dicho por la Relatora Especial de Naciones Unidas para la Violencia contra las Mujeres
que había establecido, refiriéndose a la violencia contra las mujeres en los contextos de conflictos armados, que la agresión sexual a menudo se considera una práctica como medio para humillar al adversario y que las violaciones sexuales son usadas por ambas partes como un acto simbólico. En el caso de la masacre de 2R, la Corte Interamericana también señaló que durante el conflicto armado las mujeres fueron particularmente seleccionadas como víctimas de violencia sexual. La violación sexual de las mujeres fue una práctica del Estado, ejecutada en el contexto de las masacres y dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual. En el caso de las 2R hubo una falta de debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de la masacre que concluyó con la muerte de 251 personas. Y además que la investigación seguida en la jurisdicción interna no se refirió a los hechos como violencia contra las mujeres. Otra masacre que se dio en Guatemala, la masacre de Río Negro, la Corte Interamericana hizo referencia y reiteró lo dicho en el caso de la masacre de las 2R, que las mujeres son particularmente seleccionadas como víctimas de violencia sexual en los conflictos armados y que en las operaciones de tierra arrasada, miembros de las fuerzas de seguridad perpetraron violaciones sexuales masivas e indiscriminadas y públicas, es decir, frente al resto de la población y respecto a otras personas miembros del ejército, acompañadas incluso con la muerte de mujeres embarazadas o induciéndoles a abortos. Esta práctica, señaló la Corte, tenía una finalidad adicional que era la de destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar e individual. Es decir, que esta violencia y estas violaciones afectaban profundamente a las víctimas, pero trascendía también como un castigo, como una forma de intimidar al resto de la población. Vamos a finalizar el módulo número 4 y continuaremos con el tema de violencia contra las mujeres en el módulo 5. Muchísimas gracias. La violencia contra las mujeres y las niñas se manifiesta de forma física, sexual y psicológica. Aunque su alcance es difícil de determinar por factores como el miedo a denunciar o prejuicios sociales, las Naciones Unidas cuentan con varios estudios cuyos datos son demoledores. 30% de las mujeres sufren violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida. 50% de los asesinatos de mujeres se producen en manos de parejas, exparejas o miembros de su propia familia. Esto solo se cumple en el 5% de hombres asesinados. En 37 países, la violación no es delito dentro del matrimonio o si la víctima se casa con el violador. Entre el 45 y el 55% de las mujeres de la Unión Europea ha sufrido algún tipo de acoso sexual desde los 15 años. El 71% de las víctimas de trata de personas en todo el mundo son mujeres y niñas. 75% de las mujeres víctimas de trata de personas también son víctimas de explotación sexual.
países aún practican la mutilación genital en mujeres y niñas. Actualmente, 200 millones de mujeres viven marcadas por esa agresión cometida contra sus cuerpos. $750 millones de mujeres se casaron antes de los 18 años. En África Central y Occidental, el 40% de las mujeres se casaron antes de los 18 años y el 14% antes de cumplir los 15.